Cualquier desprevenido que nos sintonice a esta hora del día dice, estamos sobrevolando la ciudad de Chicago. ¿No es así, Ricardo? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Pero no es Chicago eso. No, no es realmente Chicago, es un lugar imaginario, no es un lugar real, podría serlo, pero no lo es en este caso, ¿no? Claro. Es una maqueta. ¿Una maqueta? ¿En qué escala? Es una escala bastante importante, es 22.5, o sea, es 22 veces más chica que la realidad. Es una escala que se usa habitualmente para realizar maquetas. Se usan otras escalas menores, digamos. No es muy común que alguien tenga espacio para realizar una maqueta en este tamaño. Se utilizan escalas menores. Pero este caso, esta escala permite desarrollar el grado de detalle de una manera muy especial, que no permitiría una escala más chica, ¿no? Sí, la escala es importantísima, como vos lo decías. ¿Y los materiales también lo son? Los materiales son muy importantes y muy importante también es lo que uno pone de sí para lo que hace, ¿no? Los materiales son diversos. Se puede hacer modelismo, se puede hacer maquetería con muchos materiales, con materiales comunes que la gente tiene en la casa o saliendo a comprar materiales. Pero yo creo que lo fundamental en el tema del desarrollo de esto es lo que pone uno de sí, la creatividad que uno pone. Seguro. Básicamente esto es ferromodelismo. Ahí estamos viendo parte de la ciudad de Chicago, pero con una vía de tren, ¿no? Sí. Es ferromodelismo en esencia, o sea, al tener una vía de tren, y si uno es adepto a los trenes, realiza ferromodelismo. Si uno dedica muy poco espacio de su maqueta a la vía y bastante a la escenografía, es maquetería o es cualquier tipo de hobby relacionado con la decoración o con las ganas de construir algo, ¿no? Seguro. Bueno, estás con dos de tus chicos, con Gabriela y con Gabriel. ¿Te ayudan ellos? Me ayudan. ¿Ayudan ustedes a papá? Sí. Me ayudan. ¿Qué hay que tener para paciencia, tiempo, dinero? ¿Cuáles son las condiciones para que los chicos que están del otro lado de la cámara de pronto digan, hoy empiezo? Mirá, hay que tener paciencia, hay que tener ganas, dinero, indudablemente hay que tener, pero no es fundamental. Se puede hacer, a veces... El ingenio suplanta el dinero y por ahí el resultado final es mucho más atractivo que una cosa sostenida por el dinero, sino es mucho más satisfactorio haber realizado algo con medios muy primitivos que uno puede obtener en el ambiente donde uno se maneja, que tratar de financiar una cosa a través del dinero, ¿no? Seguro. Sí. Y para este tipo de cosas, por ejemplo, el ferromodelismo tiene que tener espacio. Sí, aunque se puede desarrollar el ferromodelismo en espacios muy reducidos. Cada uno, en función del espacio que tiene, digamos, crea su propio proyecto. Vos sos hobbyista de profesión. ¿Se puede decir que un hobbyista es de profesión? Porque el hobby es como, digamos, un pasatiempo, ¿no? El hobby es un pasatiempo para la mayoría de la gente. Yo lo que hice fue industrializar mi pasatiempo de alguna manera. ¿Y haces además de ferromodelismo qué otro tipo de cosas? Bueno, yo hago todo tipo de maquetería, de ferromodelismo o lo que me pidan. Hago stands, hago escenografías, todo relacionado con actividades manuales, visuales, totalmente visuales. Pero en el campo de los hobbies, vos te dedicás a la maquetería. Yo en hobbies hago maquetería, hago ferromodelismo específicamente. Para mí el hobby más fuerte es el ferromodelismo. Yo soy ferromodelista antes que un profesional de estas actividades, ¿no? Claro. Bueno, y queremos convocar a toda la gente que nos esté viendo a que se comunique, tal vez por carta, tal vez por teléfono, con nuestra dirección, para comenzar a entablar, bueno, una especie de relación con Ricardo en todo esto que tiene que ver con el hobby, ¿sí? Para intercambiar información, en esto de la información debe ser muy valioso, ¿no? Es enorme. Un dato te puede, no sé, solucionar miles de problemas, miles de horas de trabajo se pueden ahorrar con una información bien dada. Y por otro lado, hablando en sí de los hobbies, cada hobby es un mundo, así sea un hobby el más primitivo que uno se imagine, si uno lo hace con pasión, si lo hace bien, desemboca en un mundo de cosas, va derivando en información, en búsquedas históricas, en lo que sea, y logra un grado de entretenimiento que no se lo brinda
otra actividad, ¿no? Seguro, y aparte es para todas las edades. Yo veo a Gabriel, y me acuerdo de un profesor que tuve en la secundaria, el ingeniero San Pietro, que ya entrado en años, seguía él con su ferromodelismo. En el garage de su casa había armado... Indudablemente. El caso del ferromodelismo se da, es muy especial. Hay gente que queda prendada del ferromodelismo cuando es chica porque el padre lo llevó a ver o por lo que sea. Por ahí durante algunos años de su vida se dedica a otras cosas, ¿no? En la adolescencia la mayoría de la gente tiene otras actividades no tan contenidas, digamos. Sí. Y finalmente cuando llega a la edad adulta vuelve a las fuentes y comienza a desarrollar su hobby ya en su propia casa, con sus hijos. En general el hobby tiende a unirlo con los hijos. Es como un desquite que uno se toma, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis hijos comparto a veces deportes o cosas que tal vez no pude hacer de... Además del ferromodelismo, que tenemos aeromodelismo. Los hobbies son diversos. Por nombrar los hobbies más conocidos después del ferromodelismo, el aeromodelismo es un hobby que se desarrolla al aire libre. Autos de competición, he visto ahora. Autos de competición, slot, que es lo que se corren en pistas, con carriles, digamos, o radiocontrol, que es una cosa muy evolucionada, pistas, autos todoterreno, modelismo naval como modelo estático, modelismo naval en el agua. Son diversos los hobbies que hay. Después entramos en las colecciones, el que colecciona monedas, estampillas, cajitas de fósforos, no terminamos nunca. No se termina jamás. No se termina jamás. Y lo bueno de esto es el intercambio, por eso volvemos a reiterar. Si querés sumarte a este segmento de hobbies que vamos a compartir en forma permanente, nos pueden hacer llegar su correspondencia a 25 de mayo 606, Planta Baja Capital, a nombre de Ricardo Martínez, o bien por teléfono al 314-2025 o 314-2080. Insisto, para aquella gente que tenga ya el hobby internalizado en su vida, lo pueda compartir y, como decía recién Ricardo, ¿no? A veces una información precisa es valiosísima. Es valiosísima la gente que vive el hobby, la gente que lo siente, porque si no lo sentís no tiene sentido hacerlo. Se siente muy bien cuando alguien colabora con el hobby que uno tiene, porque muchas veces no se le da importancia a lo que uno hace. Y junta monedas o junta estampillas y no... Mirá me parece ese vagón que habíamos visto recién, un vagón de tren. Esa es una escala mayor, todavía hablando de escalas, eso es 1 en 10, es un vagón muy importante en tamaño. Da para todo, hay hobby para todo. Bueno, y seguramente que lo vamos a seguir compartiendo aquí en Avisos en la Madrugada. Gracias, Ricardo, gracias chicos por venir, y hasta la semana que viene. Gracias.